la actualidad, el término doppelganger es utilizado para referirse a dos personas que se parecen, pero en la definición correcta, un doppelganger se refiere a una aparición o a un caminante doble de una persona viva. No es solo alguien que se parece a otra persona, sino un reflejo de esa misma. Un duplicado espectral, podríamos decirlo. Uno de los casos más inquietantes de la existencia de un doppelganger es el de Emily Sage, la mujer que tenía un espectro aterrador junto a ella en una escuela en 1845. La siguiente historia no fue sacada como una historia ficticia de internet. El siguiente caso es completamente real y sucedió en Letonia en 1845. La primera vez que fue contada fue por Robert Daly Owen en 1860 en su libro llamado Footfalls. Él mismo escuchó la historia de Julian Bond, hija del barón de Bond, quien asistió al internado de Elite Pensionat Bond en el año 1845, en la actual Letonia. Esta es la escuela en la que trabajó Emily Sage en ese año. En ese entonces, Emily tenía 32 años. Era una mujer muy inteligente y atractiva. Por otro lado, era una mujer muy querida por sus estudiantes. No obstante, ella ya había laborado en 18 escuelas diferentes en los últimos 16 años. Pero poco a poco su aterrador misterio fue saliendo a la luz. Pensionat Bond fue su lugar de trabajo número 19. Nadie entendía por qué nunca podía mantener el trabajo estable. Constantemente era enviada a diferentes escuelas a pesar de la buena maestra que era. Resulta que Emily Sage tenía un doppelganger que se hacía visible para los demás en momentos inesperados. La primera vez que se vio fue cuando estaba enseñando a una clase de 17 niñas. Normalmente había estado escribiendo en la pizarra de espaldas a la chica, cuando de la nada apareció una entidad similar a una proyección que se parecía a ella. Se paró justo a su lado, burlándose de ella, imitando sus movimientos, mientras que todos los demás en la clase podían ver a este doppelganger. La propia Emily no podía. De hecho, nunca se encontró con su gemelo, lo cual fue igual de bueno para ella. Las cosas empezaron a ponerse graves luego del primer avistamiento. La aparente gemela de Emily fue vista con bastante frecuencia por otros alumnos en la escuela. En una ocasión se le vio sentada junto a la verdadera Emily comiendo en silencio, imitando a Emily mientras hacía su trabajo diario, sentada en clase mientras Emily enseñaba y muchas otras cosas. El avistamiento más comentado fue cuando una clase llena de 42 niñas que estaban aprendiendo a coser la vio haciendo jardinería. Cuando el supervisor de la clase salió un rato, Emily entró y se sentó en su lugar. Los estudiantes no pensaron mucho en esto hasta que uno de ellos señaló que Emily todavía estaba en el jardín haciendo su trabajo. Algunos estaban aterrorizados por la otra Emily en la habitación de clase, pero algunos de ellos fueron lo suficientemente valientes como para ir y tocar a ese doppelganger. Lo que encontraron fue que sus manos podían atravesarla, solo sintiendo lo que parecía ser una telaraña. Las cosas empezaron a ponerse graves para esta mujer. Cuando se le preguntó acerca de esto, la propia Emily estaba perdida. Nunca había visto a este tal gemelo que estaba arruinando su vida y por lo tanto tampoco tenía control sobre ella. Debido a esta entidad se le pidió que dejara todos sus trabajos anteriores. Incluso este trabajo suyo parecía estar en peligro porque ver a dos Emilys a la vez naturalmente asustaba a la gente. Muchos padres habían comenzado a sacar a sus hijos de la institución, inclusive el director tuvo que dejar ir a Emily a pesar de sus capacidades como maestra. Hay muy pocas explicaciones para el doppelganger de Emily debido a la naturaleza extraña de todo. Los casos reales de doppelganger son bastante raros en la historia y la historia de Emily es probablemente la más aterradora de todos, posiblemente la más real y verdadera de las pocas comentadas. Se escuchó comentar que mientras el doppelganger de Emily se hacía visible, la Emily real parecía muy agotada y letárgica, como si el duplicado fuera una parte de su espíritu que se había liberado. Cuando desapareció, ella volvió a ser normal.
Después del incidente en el jardín, Emily había dicho que había sentido la urgencia de entrar al salón de clases para supervisar a los niños, pero que en realidad no lo había hecho. Esto indica que el doppelganger quizá era un reflejo del tipo de maestra que Emily quería ser, haciendo múltiples tareas a la vez. Algunas personas tienen la teoría de que este doppelganger sale para hacer las tareas que la propia Emily estaba haciendo en un universo alternativo, donde había tomado una decisión diferente a la del mundo real.